José Pepe Batela, como le dicen en el gobierno, gracias por estar acá. Y la pregunta prometida. La frase de Hemingway es exactamente así. Si no sos un buen detector de mierda, era un consejo a los escritores, no a los directores de la UIF. Solo vas a escribir fábulas infantiles para chicos. Y bueno, y acá se aplica, ¿no? Porque en realidad la estructura formal, teóricamente, no debería permitir este movimiento financiero a través de estructuras formales y registradas como son los bancos transnacionales en especial y los nacionales también. Y por más que hay un sistema de prevención que están obligados a cumplir, tanto en los países centrales, donde nace el Grupo de Acción Financiera Internacional, por el problema del delito de ese momento que aparecía como un peligro, que era el dinero proveniente del narcotráfico. Pero rápidamente esa estructura formal es parte del problema, no es la solución, digamos, ¿no? Porque las leyes están escritas, los sistemas administrativos funcionan y de acuerdo a las cosas que se están viendo, digamos, tanto sea por los topos o por los arrepentidos, es que esa estructura formal es casi lo esencial del sistema. Claro, claro. Es al revés, ¿no? Digamos, no es que nació para transparentar, está todo armado para que eso se oscurezca y uno, los detectores encuentran esto dentro del sistema, ¿no? Y uno puede ver en la crisis del 2008, que es la que de alguna manera plantea hasta hipotéticamente que desaparezcan los paraísos fiscales en las reuniones del G20, cómo los mismos bancos eran los que generaban las burbujas especulativas y luego las quiebras fraudulentas. En general, a nivel de los países centrales, no hay sanciones penales, salvo la de Madoff, que siendo justamente Leigh Wiesel el operador de Madoff, que es la estafa a otros estafadores, digamos, por eso está preso. Y salvo, digamos, esas situaciones puntuales que aparecen, el sistema sigue reproduciendo. Es más, acá se habla de cuevas. Déjame, si querés, y veamos juntos una selección que hizo la producción sobre qué son las cuevas en la Argentina o cómo aparecen las cuevas. Ahí vamos. ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Vamos a ocuparnos de una serie de allanamientos realizados durante la jornada en la zona de Ezeiza por parte de la AFIP, que clausuró agencias de cambio de divisas en el aeropuerto internacional. Los allanamientos a las cuevas financieras allí en el microcentro porteño. Sí, hubo mucha presión oficial, operativos, inspecciones, etcétera, para combatir el dólar ilegal. Hasta ahora viene dando resultados. En silencio, desde que desembarcó Alejandro Banoli en el Banco Central y desde que también hubo varios cambios de autoridades, porque Axel Kicillof colocó allí a Cristian Girard en la Comisión Nacional de Valores, por ejemplo, y ocupó varios casilleros más para cerrar el cerco sobre estas operaciones. Desde ese momento se cerraron, se reventaron, se dinamitaron, como me dijo hoy un funcionario del Ministerio de Economía, más de 50 cuevas. En esta oportunidad fue en una sociedad de bolsa y la denuncia es porque se habrían registrado serias irregularidades. Es un verdadero hormiguero de cuevas que estas coinciden en la mayoría de los casos con agencias de turismo, agencias falsas de turismo, por supuesto, o sociedades de bolsa que tienen un cómodo cuartito detrás donde el dinero cambia de manos. Todas estas dejaron de operar. Ese doble movimiento, por un lado los controles, por otro lado la liquidación de divisas, va a ser, o hace prever que el dólar ilegal tienda a bajar hacia fin de año y en los próximos meses también, antes de fin de año incluso. Antes de fin de año. La razzia siguió por los barrios más acomodados de la capital federal. ¿Qué tal? Palermo, Botánico. También en Caballito, en una zona acomodada de Caballito, también, como te digo, en Belgrano. ¿Y dónde estuvieron hoy? Hoy
La racia se trasladó al oeste. El operativo es del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la UIF, que es la Unidad de Información Financiera que está a cargo del doctor Batela. El doctor es Batela, decía en Bonn, que es el mismo que está aquí con nosotros. Sí. Esto no es análisis de medios. Yo lo hice Sí. para ver qué se habla. ¿De qué se habla en Argentina cuando se habla de cuevas? Claro. Lo primero que viene a la mente son las cuevas, no son los arbolitos, ¿no? Por lo pronto ya son las cuevas, no es el arbolito, es cambio en Florida y Tucumán. ¿Las cuevas se dedican solo a la compra y venta de dólares o las cuevas son multipropósito? Es que lo que pasó en todos estos operativos es que aparecía una estructura legal asociada al esquema de ilegal. O sea, en algunos casos un agente de bolsa registrado como tal, que funciona como comprando y vendiendo legalmente una parte, y la otra parte está la verdadera cueva, está dentro de su oficina o en otro piso, donde se hacen las operaciones ilegales y aparecen en los allanamientos esos dinero en efectivo sin declarar, digamos, cajas fuertes que hay que abrir. Nosotros íbamos en esos lugares por la inspección y terminaba en un allanamiento porque había cosas que no tenían explicación. Entonces se cambiaba el acta, que eso fue muy importante porque por primera vez hubo esa capacidad de organizarla en conjunto, porque a veces era un agente de bolsa, otras veces un sector, una cooperativa, y otras veces una agencia de turismo. Lo que pasa que yo creo que esa situación empezó a dar resultado y en estos días se vio un dato más fuerte, que es quién ponía plata en las cuevas, porque no solo está el banco oficial que pone parte de su portafolio de inversiones es poner plata en las cuevas por la tasa de ganancia que tiene, o sea, lo que puede vender barato o está obligado a tener un precio de mercado, ahí lo compensa. Aparecieron fondos de empresas que recaudan en efectivo mucho dinero en las góndolas de supermercado y digamos acá se identificó luego en la investigación de uno de los primeros allanamientos, que era Transcambio. De los papeles que se encontraron ahí sale que el dinero provenía de góndolas de supermercado, en este caso de Carrefour, digamos. Entonces, el foco ¿dónde está? En los que tienen dinero constante, líquido. Mucho cash. Mucho cash. Y hay varios lugares que tienen mucho cash. Y no estamos hablando de kiosquitos, ¿no es cierto? No, son empresas que manejan mucho dinero. Claro. Para decir otro ejemplo que se me ocurre. Perdóname, ¿qué es mucho dinero, por ejemplo? Y mucho dinero, vamos a suponer que pase un sistema que recaude 2 o 3 millones de cajas diarios, que los hay, están digamos las cuestiones de venta al menudeo, y después estamos hablando de 60 millones de pesos por mes, más o menos. Es un supermercado que está abierto todos los días. Claro, bueno, y eso es dinero que en un momento donde el valor del dólar puede aumentar un 5% de un día al otro, esos dineros vuelcan ahí, y los operadores son estos los que están atrás de estas cuevas. Y vos hablabas, disculpame que te interrumpa, al principio de estructuras, y decías, los operadores son estos, pero vos hablabas de estructuras y hablabas de los propios bancos. ¿Cuál es la relación entre esa empresa, digo Carrefour en este caso, salvo que tengas la relación ya investigada, pero en general, cuál es la relación entre la empresa que se mete en el circuito negro y el banco que también está en ese circuito? El banco es un auxiliar, la ayuda, el banco es el corazón, el know-how. Por lo que se ha visto en estas cuestiones donde aparecieron los arrepentidos, el banco es la estructura de canalizar eso, y es el que avisa dónde está el negocio, digamos. Por lo que se ve en el caso de la banca privada, que nosotros tenemos bajo investigación tres bancos importantes, ¿no? El JP Morgan, el BNP Paribas y ahora el HSBC. La banca privada funciona igual en los tres. Es el que da la estructura
para que la clientela, que es la crema de la clientela de cada país, en este caso, por ejemplo, en el caso de JP Morgan, tenía que tener un líquido de su patrimonio de 25 millones de dólares. Mínimo. Mínimo, para que ellos lo tomaran como cliente. Para que les resultara interesante como cliente. Exactamente. Sí. ¿Y en la Argentina es cuánto, se sabe? En Argentina, en ese momento, el gerente para América Latina tenía su clientela, tenía que tener como mínimo, para que él lo tomara, 25 millones de dólares en efectivo. ¿En la Argentina? Sí. Ah, ok. Lo que era implicaba por lo menos 100 millones de patrimonio. Sí. Y entonces, lo que sucede en las investigaciones es que se repiten los mismos clientes en las tres grillas, digamos, ¿no? Entonces, y es parte de la actividad institucional del banco. O sea, en el caso de BNP Paribas, es la causa que más avanzó, aparecen teniendo que declarar la conducción internacional del BNP Paribas, que es lo que, digamos, corresponde, que la responsabilidad sea tomada por los que mandan más de esta situación. Hablando de los que mandan más, veamos si te parece, y le pido al director que lo ponga, un reportaje al personaje de estos días. Tengo la sensación que actividades como el terrorismo o el narcotráfico nos escandalizan mucho el delito en sí. Pero una vez el dinero que proviene de ese delito está blanqueado, parece como que hacemos mucho más la vista gorda. Si ese dinero sirve para que llegue a nuestro país y haga una inversión, pues oye, bienvenido sea y no preguntemos demasiado. Mais tout à fait. Déjà, un crime sans argent, c'est un crime qui n'aura pas de pouvoir pour continuer. Donc, déjà, si on contrôle l'argent du crime, on contrôle 95% du crime. Moi, ce que je suis en train de faire, ce à quoi je participe, moi, ce n'est pas pour les évadés fiscaux. C'est pour un système, pour un service public qui est la banque, la monnaie. La monnaie ne représente plus rien si vous n'avez pas le contrôle de cette monnaie. La banque ne représente plus rien, n'est plus une banque, si elle ne contrôle pas et elle n'empêche pas que les narcotrafiquants, touchés dans nos chairs, l'argent justement des narcotrafiquants, vous comprenez qu'ils vont pourrir notre société. Mais sans argent, il n'y a pas de crime. Et s'ils ne peuvent plus utiliser cet argent demain, eh bien, ils vont faire un autre travail. Sin dinero no hay delito, decía Hervé Falciani, que era quien veían ustedes, o Falciani, como le dicen en Francia, quien investigó desde adentro el HSBC. ¿Coincidís con la frase? Y sí, yo, para un ejemplo, digamos, el último caso de narcotráfico en la Argentina que está yendo a juicio, que es el caso donde está un abogado que se llama Salvatore, con una estructura profesional dirigiendo, o sea, son todos profesionales, 2 abogados, secretario académico de la Universidad de Mar del Plata, por ejemplo, con una estructura que movió en real 800.000, digamos, 800, está embargada por 1.600 millones, lo que implica 800 millones de pesos de patrimonio hechos en 10 años con el narcotráfico, que saltó acá. Eso está todo bancarizado, digamos. O sea, esta estructura tenía 220 empresas y, digamos, la persona que en este momento está detenida estaba con prisión domiciliaria y va preso ahora, el último mes, porque amenazó a la jueza con matarla en una llamada telefónica que estaba intervenida. Te hago una pregunta, ¿qué es la última? Porque se nos termina el tiempo. ¿Vos tenés una evaluación presuntiva, por lo menos, de cuánto dinero negro hay en la Argentina, cuánto dinero negro se fue de la Argentina en los últimos hay años? Cuando los billetes de $100 cambió en el año 95 aproximadamente, el Departamento del Tesoro canjea en Argentina en dinero cash 50.000 millones de dólares, que sorprendió al Departamento del Tesoro norteamericano por la cantidad. Porque per cápita Argentina encabeza la lista y le sigue Rusia, pero en volumen los rusos tienen más dinero en stock. Con lo cual ese dinero que es en efectivo, es el que está en las cajas de seguridad, es el que de alguna manera proviene de actividades de evasión tributaria por un lado, pues no se presentaron, o de alguna manera tiene otros ilícitos que acompañan, porque el gran problema de tener ese stock negro es la elevación del riesgo
Claro. de que venga más dinero negro, porque es fácil andar con una valija con 1 millón. Y la estructura que nosotros encontramos cuando se implementó el sistema de la ley antilavado era una estructura permisiva del dinero en efectivo. Costó mucho el sistema de sujetos obligados ligado a la actividad inmobiliaria, cuesta mucho que los valores realmente transados se registren en las escrituras. Todo esto implica todo un movimiento de dinero en efectivo que es riesgoso para la sociedad, porque no tiene por qué uno andar con ese dinero por la calle y eso se ve en los hechos policiales que hay. Entonces, hay una situación que está encauzada en estos 5 años donde salimos de lo que nosotros llamamos la etapa gris. No quiere decir que venga una etapa rosa, pero sí están apareciendo, después que funciona el sistema, estas situaciones de que se puede llegar a tratar de controlar lo que decía el francés. Te convoco para hablar por lo menos de la etapa gris en otro programa. Bueno, pero que va a desaparecer la posibilidad de andar escondiendo tan fácil. Entonces el dinero que se embargó en estas causas ya está superando los 22.000 millones de pesos. 22.000 millones de pesos. Sí, nos faltan las sentencias para decomisar. Me quedo con esa cifra. Muchas gracias por estar acá. Nos vamos, como siempre, con Lula. Les voy a contar en el próximo programa. Estuve con Lula en Brasil en el Congreso del PT y sigue diciendo que la democracia es movimiento perpetuo y que la política no es pacto de silencio. Chau, gracias.